¿Están viendo ahí la guía? No, no se ve. Ahí parece que está subiendo, ahí está. Ahí está. Ahí está. Esperen que cambie un poco. Profe, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, decime. Rocío, mi nombre, acá otra vez yo fui la que le consultó la vez pasada. La verdad que estoy un poco perdida con el tema, la materia de Derecho 4, porque, bueno, la vez pasada yo consulté por el tema de los finales y todavía no recibimos ninguna noticia y ya, o sea, ya las clases ya terminan y yo quería saber si íbamos a tener final en diciembre y de no ser así, cuándo y si nos seguimos conectando para tener encuentros de clases la semana que viene o si esta sería nuestra última clase. Por parte, porque no, son varias preguntas, me parece, las que me estás haciendo, ¿no? El tema del examen final es algo que determina, ¿sí? No lo determina la cátedra. Te pregunté en el grupo que tenemos con todos los profesores si había alguna novedad al respecto y todavía la carrera no dio ninguna determinación. Bien, porque veo un poco de Sí, yo acopio. te escucho bien. Sí, te escucho bien. Bueno, estamos esperando, ¿no es cierto? Eso tiene que venir con una disposición o resolución de la carrera, cómo van a ser los exámenes. Nosotros. Y todavía estamos, ya llevamos notas. Bueno, la verdad que lo lamento, sé que debería haber, pero bueno, en nuestras manos, pese a que estamos insistiendo con el tema. ¿Cuál otra pregunta tenías? Si esta sería nuestra última clase o si la semana que viene tenemos lunes y miércoles clase normalmente. Mira, no me dijeron que era la última, pero bueno, le vamos a dar. Me voy a ocupar de que les informen con precisión que hay clases la semana que viene. Por mi Vale, parte, muchas sí, es gracias, la profe. Ah, ok. sí, es la última. Por mi parte es la última. Bueno, muchas Bueno, gracias. ¿está bien? Es todo un lío, todo dado patas para arriba, pero bueno. ¿Eh? Dice que se escucha un poco bajo, no sé si tengo manera de subir el volumen. Como ustedes saben, la seguridad social es protección que una sociedad a fin de brindar amparo frente a los riesgos que atraviesan todos los seres humanos a lo largo de la vida. Esto, bueno, ya lo saben, ¿no es cierto? La seguridad social está destinado a los riesgos sociales de los seres humanos que habitan en una sociedad. Los países desarrollados de Europa, Canadá, tienen sistemas de cobertura universal o bien sobre la oferta pública de servicios, como es el caso inglés, el NHS, que es el estilo alemán. Digamos, ustedes esto creo que ya lo saben, nosotros son las dos formas de organizar la seguridad social. En base al seguro social, que es el esquema bismarckiano, o el esquema de Beveridge, de Lord Beveridge, que es el esquema inglés. Uno es seguro social y el otro es universal. Uno está basado, el de Bismarck, con eje en el trabajador y su familia, y el otro está basado más que nada en la ciudadanía. Ahora lo vamos a ver. Tiene diferencias bastante importantes en materia de salud. Sea cual sea el tipo de organización, se entiende que la cobertura de salud asegurada por el Estado no debe discriminar por las capacidades financieras de los hogares, sino por sus necesidades de atención.
¿sí? El sistema de salud, de seguridad social, está en función de la satisfacción de las necesidades financiera de su familia. Este es un tema clave, es un fundante, digamos, de la seguridad social. A diferencia de otros componentes de los sistemas de seguro social, cobertura. No existen razones por las cuales la cobertura pública pueda discriminar. Bueno, ¿por qué es esto? Esto es así porque la salud es un derecho humano, un derecho humano, fundamental. Implica el acceso de salud, cobertura y el tratamiento que necesita cada ciudadano. ¿Hay alguna duda con esto? Bien. No, ninguna. No, gracias. En nuestro sistema, digamos, de salud, la seguridad social conforma una porción importante del sistema de salud argentino, tanto en términos de recursos involucrados como de población cubierta. Si bien la Organización de la Salud en Argentina ha determinado la cobertura efectiva de la población de manera universal, esta presenta serios problemas de equidad y acceso. Esto es así, ya que aunque la protección financiera está cubierto para todos, está muy diferencial. Esto ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Por un lado, la población que tiene coberturas múltiples y de diferente calidad por la superposición de la oferta pública, la cobertura obligatoria de la seguridad social y la privada. Pero por otro lado, descentralizada y las características territoriales del país, eso diferente para cada grupo poblacional. La salud está transferida en cabeza de las provincias. Una divergencia bastante fuerte en cuanto es el acceso a los servicios de salud. Esto es importante tenerlo en cuenta. Hay una porción, ahora vamos a ver, que está cercana al 40% de la población, que no tiene ni seguro de médico, ni tampoco tiene cobertura de obra social, sino que pierda por el sistema público. Pero ¿cuál es el problema con el sistema público? Que hay mucha, porque en la década del 90 se transfirió todos los sistemas de salud a las provincias. Antes, ahora se transfirió al gobierno de la ciudad y a las provincias. Y hay mucha diferencia provincias, e incluso dentro de las provincias, entre las distintas, en cuanto a los servicios de salud, a su calidad y a la posibilidad de acceso a los mismos. Aparte, como es la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, dos provincias grandes e importantes, para poner ejemplo, en donde hay ciertos servicios de salud o ciertos hospitales que están de los municipios. ¿Sí? Entonces, este panorama, así que en el cual nos vamos introduciendo, ya de por sí muestra dos características que son la complejidad, fragmentación, que quiero que esas dos, ¿cierto?, ya las vayamos teniendo en la cabeza para ir comprendiendo este sistema que es a veces es bastante difícil de entender. No soy muy bueno para un pequeño cuadro, ¿no es cierto? Tenemos de la población sin cobertura de seguros, es decir, que no tiene ni empresa de medicina prepaga ni obra social. Su cobertura de salud depende exclusivamente del seguro. Después tenemos otra parte de la población, que es aproximadamente el 60%, que está cubierto por las obras sociales, ya sean nacionales o de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, o bien por el sector privado.
acá porque es importante, hemos conformado el sistema de salud. Entonces, ahora nos vamos a concentrar un poco en el seguridad social. Cuando hablamos de la seguridad social, a ver que tengo que dejar de entrar aquí. Cuando hablamos del subsector de la seguridad social es este, el de las obras sociales, nacionales y provinciales. Dentro del subsector de la seguridad social, instituciones con diferentes poblaciones afiliadas, y esto es importante, tienen marcos normativos propios, es decir, que tienen una legislación específica. Bastante complicado en cuanto al funcionamiento. Discúlpeme, pero acá estoy admitiendo a más alumnas. Entonces, por un lado tenemos los trabajadores del sector privado formal, público nacional, respectivos grupos familiares, y los trabajadores independientes, responsables inscriptos, monotributistas y personas de casas particulares provistas por las denominadas obras sociales nacionales. Personal de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, los judiciales y universitarios, entre otros, que cuentan con sus propias, su propia obra social. Después están los trabajadores de los sectores públicos provinciales y municipales y sus familias, que se encuentran asegurados en las obras sociales provinciales, que cuentan con sus respectivos institutos de seguridad social en salud. Por ejemplo, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, el más conocido es el IOMA, provincial. Finalmente, los jubilados y pensionados y sus grupos familiares se encuentran cubiertos por los servicios que brinda el Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI, que es Programa de Atención Médico Integral. En forma conjunta, las diferentes instituciones de la seguridad social brindan cobertura de salud aproximadamente al 60% de la población del país. Pero es muy importante, existen seguros voluntarios en empresas de medicina prepaga, ya sea financiados por gastos de bolsillo o mediante acuerdos de aseguramiento. Digamos que hay empresas, acumulan acuerdos con diversas empresas y le ofrecen un servicio plus a su personal jerárquico. ¿Sí? A eso se está refiriendo este último punto. Hasta el país así el sector público de salud. Son las obras sociales, valorado prepaga a través de obra social o mutual. Esto es importante, ¿no? Hay un sector, fíjense, el 11%, son aproximadamente 2,5 millones, 3 millones de personas. La obra social le ofrece un programa superador. A UPAL, ¿sí? Estoy afiliado a Unión Personal. Y Unión Personal me ofrece, ahora no lo... pero me ofrece un programa superador que es ACOR. ACOR 110, ACOR 220 o ACOR creo que 20. ¿Sí? Bueno, esto pasa en distintas obras sociales. Los empleados es un servicio plus, vamos a decirle, al cual tienen acceso los trabajadores jerárquicos, los que tienen los sueldos más altos. Y muchas veces estos se hacen con empresas de medicina prepaga. Y esto es importante tenerlo presente cuando analicemos cómo se financia el sistema, específicamente el régimen de obra social. ¿Estoy siendo medianamente claro hasta ahora?
Sí. Bueno, gracias. Ahora vamos a ver en términos generales los recursos que utiliza el sistema de salud, cómo se financia. Al financiamiento del sistema de salud. Destinados al financiamiento de la salud en Argentina son considerables. En contrapartida, lo que uno puede pensar es mucho los recursos que se destinan a financiar la salud de nuestro país. La entrada a alguien. Se estima que fueron aproximadamente del Producto Interno Bruto del país. Un nivel considerablemente por encima del promedio de América Latina, a los valores europeos. No obstante, es decir, cómo está compuesto ese gasto, la composición del gasto de la de estos últimos, es decir, de los países europeos, teniendo en cuenta el peso que detenta el gasto realizado por las propias familias, bolsillo directo o pagos de seguros privados. Una primera señal de alarma de gastos de bolsillo, eficiencia y equidad de los sistemas. Aproximadamente esto del Producto Interno Bruto. No estoy diciendo, estoy diciendo del Producto Interno Bruto. En Argentina, el Producto Interno Bruto son números muy redondos, son 4 millones de dólares. Ahora cayó mucho, ¿no es cierto? Las devaluaciones hacen que el cálculo determinante. Pero históricamente, el Producto Interno de Argentina siempre está alrededor de los últimos años, los 500.000 dólares. Ahora con la caída del PBI, se calcula que va a estar en alrededor de los 400.000, más la devaluación. ¿Sí? O sea, esa relación de gasto con el Producto Interno Bruto, Argentina se puede comparar con los países europeos. Ahora, ¿cómo se distribuye el gasto? Y la eficiencia de ese gasto, la vamos a ver, deja mucho que desear, sobre todo porque dentro de ese gasto no está solo el presupuesto, sino que también el gasto de bolsillo de los trabajadores o de los ciudadanos y de su familia. La seguridad social. Como se ha mencionado, este sector, la de seguridad social, está compuesto por las obras sociales nacionales, que están leyes 23.660 y 23.661 de 1989, especiales, como las obras sociales del personal de las Fuerzas Armadas, de seguridad y universitarias, y 24 obras sociales provinciales. Y a eso le tenemos que agregar el PAMI. Estas instituciones, las que acabo de mencionar, obras sociales nacionales, obras sociales provinciales, los institutos de salud o de las obras sociales de las Fuerzas Armadas, seguridad y universitaria, responsables del 4.1% del Producto Interno Bruto destinados a salud, es el 38% del total. Con una mayor contribución proveniente de las obras sociales nacionales, con el 2,1% del Producto Interno Bruto. Entonces, esto nos dice cómo está conformado, la parte, cómo se distribuye ese gasto. ¿Sí? El sector seguridad social. Por último, debe mencionarse que el sector privado brinda cobertura de seguros a los sectores de altos ingresos, la cobertura privada en función de sus propias capacidades de pago, así como a otros sectores sociales que, no hallándose satisfechos con los servicios que brinda el sector público o la seguridad social, contratan seguros privados que brindan cobertura total o parcial. Estos son los servicios que están las empresas de medicina prepaga. Los seguros privados, los que da Swiss Medical, los que da ODE, etcétera, etcétera,
se encuentran regulados por la ley 26.682 del año 2011 a las empresas de medicina prepaga a garantizar una cobertura mínima equivalente a la vigente para las obras sociales nacionales. Es el famoso PMO, Prestaciones Médicas Obligatorias. La de afiliación voluntaria abarca a 2 millones de afiliados que representan el 5% de la población total y absorbe el 3,58% del Producto Interno Bruto, incluyendo el gasto del bolsillo, lo que paga el trabajador, lo que paga el afiliado de la empresa de medicina prepaga, que es el 34% del todo. Es importante que, fíjense que estos 2,5 millones de afiliados, estamos hablando de datos, surgen de un trabajo realizado 18. Se llevan el 3% del producto, cual ya demuestra la fragmentación, inequidad en la distribución de los recursos de salud. Vuelvo acá. Muy bien. Ahora, díganme si hay alguna duda o alguna cuestión con respecto a esto, porque ahora vamos a ver las obras sociales en la Argentina. Voy al tema. El surgimiento de las obras sociales sociales sindicales en la década de los años 40, objetivo de satisfacer de los trabajadores y sus familias, acceder a una cobertura adicional del sector público mediante el pago voluntario de una cuota, se fueron conformando las instituciones de este tipo mutualistas. Con el paso del tiempo, su modelo organizativo y se integrarían al sistema de seguridad social. En 1970, durante la presidencia del general Onganía, se estableció la afiliación obligatoria a las obras sociales en función de la ley 18.610. Entonces, las obras sociales sindicales, ¿cómo surgen? Bueno, surgen como mutuales, mutuales voluntarias de los trabajadores de los distintos sectores. Va transformando, va creciendo este sistema de raíz mutualista, pero las características, o sea, empiezan a formar parte realmente del sistema de seguridad social a partir de 1970 con la sanción de la ley 18.610 que establece la afiliación obligatoria a las obras sociales. Extendió la cobertura de la seguridad social en salud a toda la población en relación de dependencia, estableciendo como obligatoria la afiliación de cada trabajador a la obra social correspondiente a su rama de actividad, en manos de los sindicatos correspondientes. De este modo, considerablemente la cobertura, al tiempo que se puso en manos del movimiento gremial, de cuota de poder político. Entonces, es especial, digamos, especialmente a partir de 1970 y la sanción 8.610 durante el gobierno de Onganía, que las obras sociales adquieren la fisonomía que tiene actualmente, donde se incorporan decididamente a la seguridad social, todos los trabajadores tenían que afiliarse de manera obligatoria a la obra social de su sector, de su ramo de actividad. Y esto obviamente trajo como contrapartida una cuota de poder político y económico más grande para el movimiento obrero.
población del país cubierta de las obras sociales se incrementó en forma sustantiva durante las primeras 2 décadas, donde la afiliación se convirtió en obligatoria desde aproximadamente el 37% en 1967/68, 3% en 1985. Esto es un trabajo de Cetrangolo y Devoto, que son 2 grandes especialistas en el sistema de seguridad social. Es decir, el régimen de obras sociales pasó de tener una cobertura del 37% de los trabajadores en 1967/68 al 73% en 1900. Poco después, ahora volvemos un poquito para atrás. Poco después de la sanción de esa legislación que favorecía a los gremios, la justicialista, que asume el gobierno, propició su derogación, según consta en el texto del Plan Trienal para la Reconstrucción y Liberación Nacional, presentado en diciembre de 1973, en su página 122, se puede leer que con el sistema de obras sociales ha realizado una estratificación de la población en 3 grupos: pudientes, asalariados, cubiertos por las obras sociales, e indigentes, cada uno de los cuales recibe una asistencia médica de calidad muy diferenciada. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, que durante el gobierno de Perón en el 73, cuando elabora su plan trienal, tenía la intención de derogar la ley 18.610, motivo que generaba una estratificación de los 3 grupos. Bueno, los pudientes, los asalariados cubiertos por obras sociales e indigentes. ¿No es cierto?, de cómo era el sistema de Ramón Carrillo, que es el que de salud de los primeros gobiernos de Perón era la base, digamos, del esquema sanitario del peronismo, ¿no? La política sanitaria del justicialismo durante su primer plan quinquenal, que va de 1946 a 1951, tenía como eje principal la centralización de la provisión de los servicios, promoviendo la unificación paulatina de las asistencias médica, sanitaria y social, de modo que el Estado nacional se haría cargo de los sistemas de salud provinciales. Una unidad regional en la que los planes de salud incluyesen más olvidados. Es decir, que lo que buscaba, digamos, en la filosofía o en la idea, ¿no es cierto?, del justicialismo, no era generar un sistema tan estratificado como el de las obras sociales, sino un sistema público donde el Estado Nacional garantizara el acceso y los servicios de salud. Es decir, en la idea, por lo menos, un sistema de salud más y menos fragmentado. Seguimos en la década del 70, el sistema de obras sociales se extendió a sí mismo en forma obligatoria a los jubilados y pensionados, 19.032 de 1971. Este es ya el gobierno de Lanusse. Una institución especial, el Instituto Nacional de Servicios Sociales Pensionados, destinada a brindar otros servicios sociales a la porción de la población de mayor edad, liberando a las obras sociales recientemente institucionalizadas de la obligación de brindar cobertura al sector de la población con mayores necesidades de atención. Entonces, esto es importante, se había pensado, ¿no es cierto?, con eje en las obras sociales nacionales de los gremios, ¿sí?, sacarle la parte de la población pasiva, los jubilados y pensionados, para no sobrecargar el sistema. Y por eso es que crearon el PAMI. El objetivo es brindar servicios sanitarios y servicios sociales a los jubilados y pensionados y a sus...
estamos refiriéndonos al PAMI, básicamente financiada por cargas sobre los salarios de los trabajadores formales, personal sobre los saberes jubilatorios, se desarrolla a lo largo del territorio de la Nación y liberó a los sindicatos de la cobertura médica del grupo etario más costoso en función de la carga de enfermedad. De las obras sociales, mecanismo disparador del sector de salud, orientando su demanda hacia prestadores privadas, farmacéuticas y productores de equipamiento médico, lo que fue determinante para el crecimiento del subsector privado. Es decir, fue creciendo, digamos, la importancia de las obras sociales, se fue desarrollando este sector farmacéutico nacional y de productores de equipamiento médico, el régimen lo favoreció enormemente para su crecimiento. La red de servicios estatales pasó a ser la única cobertura de una porción creciente de la población sin acceso a ningún tipo de seguro. La ausencia de coordinación de los subsectores y de regulación de los componentes no públicos ya era entonces tal. Es decir, que este problema de implementación y de la complejidad de salud ya era un problema grave a fines de la década del 70 y principios de la década del 80. Las crisis económicas, con las pérdidas de fuentes de trabajo y financiación, fueron agravando esta crisis. Vamos a ver con tiempo después. De las leyes 23.660 y 161. En 1989, que ya es los finales del gobierno de Raúl Alfonsín, 23.660, actualmente vigente, las obras sociales que están definidas por las siguientes entidades. Claro, la ley 23.660 define qué son obras sociales. Sociales sindicales. B. Institutos de administración mixta. Las obras sociales y reparticiones u organismos creados por leyes de la nación. Las obras sociales que se crean en organismos públicos. De administración central del Estado Nacional, autárquicos y descentralizados. Y la de las universidades nacionales. Posteriormente, la ley 23.890, a través de la ley 23.890, se excluyó a las obras sociales del Poder Judicial nacionales del régimen de la ley 23.660. Perdón. Las obras sociales de las empresas y sociedades del Estado, las obras sociales del personal de dirección y de las asociaciones profesionales de empresarios, las obras sociales constituidas por convenio con empresas privadas o públicas, y las obras sociales del personal civil y militar de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policía Federal Argentina, Servicio Penitenciario Federal, jubilados y pensionados del mismo ámbito cuando adhieran en los términos que determine la reglamentación. Toda otra entidad creada o a crearse que tenga como fin lo establecido en la ley 23.660. La ley 23.660, lo que son las obras sociales, acá no importa tanto el detalle, sino tener en claro que tenemos las obras sociales nacionales que pertenecen a los sindicatos, sociales de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, también a los
retirados, tanto de Fuerzas Armadas, y diversos entes mixtos o de empresas autárquicas, ¿no es cierto?, que se incorporan al régimen social. Lo que sí es importante tener en cuenta, esto de la fragmentación, esto de la heterogeneidad, la dificultad, o sea, vemos obras sociales para personal jerárquico, obra social del Ministerio de Economía, vemos, ¿no es cierto?, que proliferan distintos tipos de organización por la ley 23.660, sistema de seguridad social. Voy a tomar un poco de agua. En términos de financiamiento, esta ley estableció una contribución por parte del empleador del 6% de la remuneración a cargo del empleado del 3%. Fijando, entonces, en la contribución, 6% de la remuneración. El aporte, el 3% a cargo del empleado. Y se fijó que entre un 10 y un 15% de los aportes y contribuciones, según se trate de obras sociales de personal de dirección y de asociaciones profesionales de empresarios o de obras sociales sindicales, se destine a financiar el Fondo Solidario de Redistribución, creado unos años antes con el objeto de atender los gastos administrativos del ANSAL, que es el organismo regulador, hoy es la Superintendencia de Servicios de Salud, y subsidiar a las obras sociales que perciban menores ingresos promedio por beneficiario, de equiparar niveles de cobertura. Acá no lo pude pegar, ¿sí? Acá es importante, ¿no? ¿Cómo se financiaba? Bueno, se aportes y contribuciones, de contribuciones 3%. Y de ese financiamiento, entre el 10 y el 15%, se destinaba a un fondo solidario que tenía por objeto financiar el organismo de control, la ANSAL en aquel momento, hoy la Superintendencia de Servicios de Salud, tiempo que sea un fondo de redistribución, de modo de poder subsidiar a las obras sociales con menor capacidad financiera. ¿Hay alguna duda con respecto a esto que tiene cierta complejidad? No, profe. Bien. Es importante, digamos, tener en cuenta, ahora vamos a ver cómo esto posteriormente ya era bastante complejo, lo habíamos visto, era fragmentario, un poco más. Bueno, ahora el Sistema Nacional del Seguro de Salud. Segundo, perdón. Bueno, 5.2, el Sistema Nacional del Seguro de Salud. Por su parte, la ley 23.600, sancionada el mismo año, 1989, creó el Sistema Nacional del Seguro de Salud, con los alcances de un seguro social, el pleno a los habitantes. A partir de esta ley, se define como agentes del seguro de salud sociales nacionales, obras sociales de otras jurisdicciones y demás entidades que adhieran al sistema. El personal dependiente y los jubilados, pensionados y retirados de los gobiernos provinciales y municipales, obligatoriamente incluidos en el seguro, pero se les brinda la posibilidad de optar por su incorporación de adhesión. Cuestión que, como pongo acá,
nunca sucedió. Es decir, la ley 23.660 regula a las obras sociales, erige el organismo de Contralor, en aquel momento era el ANSAL, servicio, superintendencia, perdón, establece cómo se va a financiar ese régimen, y la ley 23.661 regula el Sistema Nacional de Seguridad de Salud, en donde las obras sociales, nacionales, provinciales, etcétera, son definidas como agentes de salud. De esa manera se buscó diseñar e implementar un sistema nacional de salud para tratar de darle mayor acción, que lamentablemente no sucedió, porque en poco tiempo vimos la crisis económica, la hiperinflación de 1989. Recuerden que en Argentina en aquella época hubo 2 hiperinflaciones. Junio de 1989, que generó la caída, o sea, no la caída no porque se había perdido las elecciones, pero el adelanto de la entrega del mando de su gobierno. Cuando asume Menem, en 1990 hay otra hiperinflación. Es importante tener en cuenta esto porque recién mi Argentina se estabiliza en 1991. 1989, 1990 y parte de 1991, inestable con 2 hiperinflaciones, que afectó enormemente el funcionamiento de todas las instituciones, pero en este caso particular, el Sistema Nacional de Seguridad de Salud y especialmente a las obras sociales. Las reformas realizadas del 90. Bueno, como le decía recién, a raíz, ¿no es cierto?, de que sucedió en 1989 y 1990, en los primeros años de 1990, durante el gobierno de Menem, diversas reformas, ¿no? Se hizo una reforma del Estado, se hicieron privatizaciones, se desreguló la economía, se sancionó la ley 24.241 que crea las AFJP, y también se reformó el de salud. Ya les había adelantado que parte de esa reforma fue la transferencia de los hospitales públicos a las provincias y a los municipios, y también una gran desregulación del social. Bueno, esta nueva ola de reformas, de orientación muy diferente a las leyes previas, se inauguró con la sanción del decreto 9 de 1993. En esta norma se incorporó la elección de las obras sociales, donde cada usuario puede reasignar su propio aporte a la obra social de su elección, quebrándose el esquema solidario por segmentos que había prevalecido. Este concepto es importante tener en claro porque fue vital. A esta reforma, que consistió en la libre elección, la obra social de parte del beneficiario, que poder direccionar el aporte a la obra social, es lo que se conoce, ¿no es cierto?, que los estudiosos de los sistemas, del sistema de seguridad social y del sistema sanitario conocen como el descreme de las obras sociales. ¿Por qué descreme? Porque generó esto que acabamos de ver, ¿no? La ruptura del esquema solidario de trabajo, por ramo de trabajo. ¿Qué significa esto? ¿Por qué estamos diciendo que se rompió? Ahora igual lo vamos a ver con un poquito más de detalle, porque esto generó que ya el aporte y la contribución se considerara como salario diferido de propiedad. ¿Sí? Los trabajadores de más altos ingresos se los indujo a seleccionar, les brindaban servicios
a través de convenios con las empresas de medicina prepaga, las obras sociales perdieron una importante fuente de financiamiento, la crisis económica y la pérdida de fuentes de trabajo generó una crisis realmente muy grave en todo el sistema de obras sociales, del cual todavía no hay recuperación. Estamos hablando de 1990. Es decir, los trabajadores de mayor ingresos emigraron hacia más que les ofrecían servicios adicionales a través de convenios con empresas de medicina prepaga, tasas de desocupación incrementándose, sobre todo a partir de 1994-95, generaron una gran crisis de financiamiento de todo el sector de seguridad social. Yo quiero recordar que en 1995, debido a la crisis del tequila, un fenómeno financiero que tuvo coletazos muy fuertes en nuestro país, ocupación al 8%, en 1995. Nosotros ahora no nos parece quizás tan extraño una tasa de desocupación de ese nivel, debido a partir de 1990 diversos episodios con tasas de desocupación muy altas. De hecho, actualmente estamos viviendo un momento con una tasa de desocupación realmente alta. Pero en este momento, si bien división, la tasa de desocupación es del 12%. Y en 1995 estamos hablando que fue del 18%. Pero la agravante, Argentina, hasta ese momento, no había conocido tasas de desocupación. Argentina, vamos a poner la década del 60, mediados de la década del 70, desocupación de menos del 5%, pleno empleo. Esto de tener un desempleo estructural empezó, ojo, no solo en la Argentina, es un fenómeno regional y ya casi diría mundial, tampoco es que solo nosotros, pero ese fenómeno fue absoluta de los 90. Carlos, porque tanto el descreme, producto de la desregulación de los aportes y contribuciones, altas tasas de desocupación, fueron una combinación explosiva para la sociedad. Bueno, este decreto, o sea, este descreme, esta desregulación, generó que los afiliados cuenten con la posibilidad de derivar su aporte y contribución a la obra social de su elección. De modo que los aportes y contribuciones le pertenecen a cada afiliado, de ellos para la libre elección del agente del seguro, debilitando el efecto de los subsidios cruzados entre afiliados de mayores y menores ingresos al interior de cada rama de actividad y favoreciendo la concentración de mayores aportes y menor riesgo en un grupo determinado de obras sociales o en planes de cada institución. Esta desregulación, cada obra social obligada a brindar un plan de cobertura único para todos sus afiliados. Me interesa destacar esto. A partir de esta desregulación, la obra social ya pudo diferenciar el tipo de cobertura a los afiliados en base a sus ingresos. ¿Qué significa concretamente? Esto que les contaba recién, por ejemplo, que pasa con Unión Personal, la obra social, que te da la posibilidad, obviamente, pagando un extra, de tener un plan mejorado, como es el ACORD 110, 210 o 310. ¿Sí? El carácter solidario del Sistema Nacional del Seguro de Salud
también se ve afectado en su financiamiento por la transferencia de recursos al sistema privado de salud, creación de planes superadores que prestan servicios mediante la contratación de empresas privadas de medicina prepaga que actúan bajo la figura prestacional. Es decir, digamos, ¿no es cierto?, que esos recursos de seguridad social, a través de las obras sociales, empezaron a hacer, sobre todo las obras sociales que ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, las obras sociales que concentraron la mayor cantidad, o sea, que concentraron la elección de los afiliados, empezaron a celebrar convenios con empresas de medicina prepaga para poder ofrecer estos planes superadores. La medicina prepaga se presentan como prestadores o empezaron a gerenciar, ¿no es cierto?, a las... Con lo cual los recursos de la seguridad social van a ir al sector privado. De este modo, la desregulación lo que termina logrando es la apropiación privada de fondos sociales de la seguridad social, permitiendo la entrada o competencia de las entidades de medicina prepaga por los fondos de la seguridad social. En algunos casos en que los aportes y contribuciones exceden los valores de los planes de la medicina prepaga, dio lugar a la acumulación de saldos excedentes personales de cada afiliado. Se trata de la apropiación plena de recursos de la seguridad social, de regulación. ¿Sí? Queda claro, digamos, cómo regulación, la libre elección de los aportes y contribuciones generó la entrada de las empresas de medicina prepaga como prestadoras para brindar estos planes, y eso implicó una apropiación de parte del sector privado de los fondos de la seguridad social y un gran desfinanciamiento de las obras sociales y del sector público. Claro, porque no es y es bastante complejo de entender. Simultáneamente, dado que la libre elección también puede ser ejercida por trabajadores de bajos salarios, se estableció cada obra social de trabajadores era la de brindar un conjunto de básicas denominadas obligatorio, que es bastante famoso, que es el PMO, ¿no es cierto?, que estas prestaciones médicas obligatorias no abarcan las enfermedades, de las patologías de las personas, sino que es un plan médico obligatorio que es bastante básico. Obviamente, cuando hay algún tipo de cirugía de alta complejidad o hay patologías sobre todo psiquiátricas, o ni hablar de las patologías, ¿no es cierto?, que mayor con su deterioro cognitivo, no están comprendidos en las prestaciones médicas obligatorias, y aunque uno esté afiliado a una empresa de medicina prepaga, pero después responden con que no está dentro de... y esto genera una alta litigiosidad del sector, que son los amparos de salud, para que se opere, se haga una cirugía compleja al afiliado que no está dentro del PMO, para que se le brinde un servicio ortopédico, perdón, no me sale la palabra, ¿no es cierto?, que le tiene que hacer algún tipo de trasplantes, un montón de cuestiones complejas dentro del PMO, y que genera una alta litigiosidad, que son los de salud, que está sobreabundan, realmente son miles y miles de amparos contra empresas de medicina prepaga y
de obras sociales, porque no, o de prestaciones que no están dentro del PM. Prestaciones bajo cobertura en el programa médico obligatorio para el conjunto de las obras sociales nacionales, debe señalarse que el mismo se formula como un paquete de servicios asegurados, pero sin condiciones y garantías de acceso a los servicios, termina configurando un listado de intenciones o cobertura formal y no de cobertura explícita o efectiva a la población. Que el sistema en muchas obras sociales o empresas de medicina prepaga sea un poco cínico, ¿no? Ustedes saben que para todo tipo de cirugía, diagnóstico por imágenes, hay que pedir la autorización de la obra social. Bueno, autorizan, ¿no es cierto? Hay que iniciar un largo derrotero, un largo camino hasta conseguirla, reclamos, y llegar a un amparo, ¿no es cierto? Son muy pocos los que terminan judicializando la cuestión. Hay muchos que quedan en el camino y lamentablemente tanto obras sociales como empresas de medicina prepaga lucran con esta problemática. Vamos a ver el sistema de obras sociales en la actualidad. Existen 292 obras sociales nacionales de salud a más de 500 millones de afiliados en todo el territorio nacional. Estos son los datos disponibles, corroboran la concentración desde la desregulación. De afiliados, se observa que el 5% de las obras sociales es el 50% de los afiliados. Lo mismo se observa en términos de recursos. De las obras sociales nacionales concentra el 48% de los recursos totales. Estos también son datos. Este aspecto es fundamental para considerar la eficiencia en la provisión de servicios por parte de las instituciones, presencia de economías de escala en la prestación de servicios de salud. Cuanto mayor sea la cantidad de afiliados, menor será el impacto económico de una determinada patología costosa. Espero que esto se entienda. Social, ¿no es cierto? Que tengo el costo de una patología costosa se difiere. Tengo economía de escala, puedo concentrar la compraventa de medicamentos, tengo poder de negociación para imponer valores a los prestadores, digamos, a los hospitales, a los sanatorios, ¿no es cierto? Incluso a los médicos, a todos los efectores, a todos los agentes que participan, tengo los aranceles y los valores, y aparte les difiero el pago, digamos, le pago a 3 meses o más, etcétera, etcétera. Tengo lo que se llama posición dominante. Dominante para, o dicho en términos más vulgares, tengo la sartén por el mango. La obra social chica no tiene esa posibilidad, está mucho más complicada. ¿Sí? No tiene posición dominante, si tiene una patología muy costosa, pues bien, que le genere un grave problema de financiamiento. Es cierto que cuando vimos cómo se reguló las obras sociales 89, con las leyes 23.660 y 23.661, habíamos visto que se había establecido un fondo solidario con un porcentaje de los aportes y contribuciones. Bueno, ese fondo solidario cambió de nombre, hoy es el famoso APE, que es un fondo que está destinado a subsidiar a las empresas de medicina prepaga y a las obras sociales en tratamientos de alta complejidad. Pero, así todo, ¿no es cierto?, es
insuficiente solventar estas cuestiones, especialmente cuando estamos hablando de una tal chica. Claro, esto cómo está, cómo funciona, cómo lo vamos viendo. Vimos 292 obras sociales, pero que le dan cobertura a 14 millones de personas. Pero ahora vamos a ver, solo el 5% de esas obras sociales concentra a la mayor parte de los afiliados. Y esto es un factor que genera mucho desequilibrio, mucha inequidad. Nuevamente, bueno, vamos a ver ahora las obras sociales provinciales. Los institutos provinciales de obra social brindan cobertura de salud a los empleados públicos provinciales, en algunos casos a los municipales también, a los docentes y personal de seguridad y sus grupos familiares. También brindan atención a los jubilados y pensionados de las cajas de previsión provincial. Y 4 institutos provinciales de obra social que proveen servicios a cerca de 7 millones de afiliados. Las obras sociales provinciales no conforman un sistema articulado y tampoco se encuentran regulados por la Superintendencia de Servicios de Salud, aunque se nuclean en la Confederación de Obras Sociales de la República Argentina. Estas entidades se financian con aportes de los afiliados y contribuciones del Estado provincial, que en la mayoría de los casos son del 2 al 7%. Como se ha mencionado, las entidades autárquicas muchas veces se encuentran sujetas a las políticas de empleo e ingresos de las provincias, así como a las restricciones fiscales de los gobiernos provinciales. Cursos o bien reducciones de las alícuotas, a la vez que en muchas ocasiones perciben transferencias por parte de los gobiernos provinciales destinadas a atender los déficits regionales. ¿Qué significa esto? ¿No? Que están estas obras sociales provinciales que dependen de los gobiernos provinciales, bien formalmente son entidades autárquicas, es decir, que deberían funcionar recursos, en la realidad no es así. ¿Por qué? O bien porque los gobiernos provinciales se apropian por déficit, porque tienen un déficit fiscal de la cual se apropian, o bien por un episodio que dice bajan las alícuotas de financiamiento y entonces estos institutos provinciales u obras sociales provinciales terminan del tesoro de la provincia. Para bien, en realidad, en la mayoría de los casos es para mal y esto genera también graves inequidades. Y a esto se le agrega, sociales no tienen un ente de control a nivel nacional. ¿Qué genera esto, no es cierto? De que el gobierno provincial está de los dos lados del mostrador, digamos. Porque si yo soy un afiliado de una obra social provincial y tengo un problema, el mismo gobierno provincial es quien está manejando esa obra social. Con lo cual, muchas veces el afiliado queda en una situación grave de desamparo, no pudiendo recurrir a esta instancia. En términos prestacionales, los paquetes asegurados, cuando hablamos de paquetes asegurados, hablamos de qué tipo de prestaciones brindan, ¿no? Las obras sociales provinciales. Entonces, en términos prestacionales, los paquetes asegurados, jurisdicción, de acuerdo a los nomencladores prestacionales cubiertos en cada caso, no habiendo un criterio común de cobertura en todas las obras sociales provinciales, de lo establecido en el programa médico obligatorio. Además de las prestaciones médicas, estos son servicios sociales, sepelio, turismo, deporte, cuestión. Entonces, ¿qué es la problemática con las obras sociales provinciales? Al estar regulados por la provincia y no haber ninguna instancia
nacional no se puede garantizar ningún piso mínimo de cobertura. Garantizar un mínimo de prestaciones médicas obligatorias, sino que la determina cada provincia y eso genera también una gran vida. Bueno, vamos a ver ahora la cuestión de los jubilados y pensionados. Un poquito de agua. Como se ha mencionado, las médicas para los jubilados fue institucionalizada a partir de la ley 19.032 de 1971. Los recursos para su financiamiento provienen de los aportes 3% y contribuciones 2% de la remuneración de los trabajadores formales activos, pero entre un 3 y un 6%, según el monto de los haberes percibidos, aunque la contribución de los empleadores se ha ido modificando a partir de la incorporación de diferentes deducciones especiales a lo largo del tiempo. Es decir, que su contribución es variable porque se le han incorporado distintos tipos de deducciones. También los aportes del Tesoro Nacional han constituido, y lo siguen haciendo, una importante fuente de financiamiento. El PAMI brinda cobertura a alrededor de 5 millones de beneficiarios, también son datos de 2018, que residen en todas las jurisdicciones del país y cuenta con un presupuesto que ronda los 116.547 millones de pesos y el 1,10% del Producto Interno Bruto de 2018. Estos son datos de 2018. Esto para que vean la relevancia y la importancia que tiene el PAMI. 5 millones de afiliados, ¿no es cierto? Y que es una estructura que abarca a todo el país y obviamente es uno de los organismos que concentra de medicamentos, así como también la prestación de diagnóstico por imágenes, de todo lo que tiene que ver con la aparatología médica de diagnóstico. Es decir, que económicamente, no solo desde el punto de vista sanitario, sino económicamente, el PAMI, en lo que hace al sector, al sector farmacéutico, juega un rol muy preponderante. Está configurado el sistema de salud, entonces. Digamos, de las secciones previas, la configuración del sistema de salud argentino se encuentra fuertemente fragmentado en su organización institucional, ¿no? Y en consecuencia en los derechos que cada sector de la sociedad tiene. Fragmentación, como les dije al principio, de las fundamentales, en lo que hace a la organización, financiamiento y en los derechos de acceso a los servicios de salud. Se produce hacia el interior de cada subsector, especial en la seguridad social. Diferencias importantes, tipo y calidad de servicios que reciben los beneficiarios a la que pertenecen y su lugar de residencia. Y debido a la posibilidad de planes suplementarios, médico obligatorio, de los aportes obligatorios, cuota a un prepago, sociales nacionales, la cobertura al interior de cada obra social comenzó a depender de las cuotas suplementarias que pagan sus afiliados, más la solidaridad dentro de cada entidad. Existe asimismo una elevada concentración de la cobertura al interior de la seguridad social en un grupo reducido de instituciones. De las 50 instituciones con mayor cantidad de afiliados dentro del consolidado de los 3 subsistemas de seguridad social, de los 3 subsistemas estamos hablando de obras sociales nacionales,
obras sociales provinciales y las obras sociales de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Poder Judicial, etc. ¿Sí? Entonces, instituciones con mayor cantidad de afiliados dentro del consolidado de los tres subsistemas de la seguridad social, las TRECA son el PA y OSECAC, tercera parte de la seguridad social, cerca de 9 millones de afiliados. Es decir, tres instituciones concentran 9 millones de afiliados. Esto tiene como correlato una importante disparidad en el nivel de ingresos que disponen las distintas instituciones el sistema para financiar las prestaciones de salud. Vamos viendo, quizás, espero, con mayor claridad, ¿no es cierto?, cómo esta fragmentación, esta complejidad y esta heterogeneidad, ¿no es cierto?, dificultan la igualdad y sobre todo la equidad en el acceso a los servicios de salud. Estamos hablando especialmente hacia adentro del sistema de seguridad social. Ni hablar si hablamos del sector público. Recuerden que habíamos dicho que el 36% aproximadamente de la población no tiene cobertura ni de empresas de medicina prepaga ni de seguro social, exclusivamente del sistema público. Con todo, tienen servicios, digamos, de traumatología, cirugía, que son muy buenos, los hospitales de servicio público, la atención deja mucho que desear. Los turnos para las operaciones, los turnos, los medicamentos, ¿no es cierto? Es realmente bastante complejo y bastante delicado el problema que se genera, esa desigualdad en el acceso a prestaciones de salud. Bueno, vamos ahora entonces, este documento, digamos, esta guía, una evaluación social en salud en Argentina. Son sumamente fragmentados, contribuyen con su propia segmentación interna. ¿Qué quiero decir esto? ¿No es cierto? Que ya de por sí uno hace el macroanálisis, digamos, del sistema de salud y lo ve fragmentado. Como le decía recién, sector público, seguridad social, empresa de medicina prepaga. Pero aparte, cuando lo mirás hacia adentro, el subsector de seguridad social está excesivamente segmentado, es excesivamente heterogéneo, de todo punto de vista. Recién lo vimos, organización institucional, normativa, financiamiento, etcétera, etcétera. Si bien el sistema de salud asegura cierta cobertura a la totalidad de la población, no es posible afirmar que la cobertura en riesgo de la salud no sea universal, serios problemas de equidad. Si bien hay que reconocer que la protección financiera está cubierta para todos, dicha cobertura se hace de manera diferencial. Todos estamos cubiertos, todos tenemos protección. Si yo me accidento, sé que voy a un hospital público, necesito una cirugía, me van a atender, pero como yo tengo una cobertura, una obra social, o mi acceso a los servicios de salud es diferente al de alguien que no tiene ninguna obra social. De la población, que debido a su nivel de ingresos o posición privilegiada en el mercado laboral, tiene coberturas múltiples, calidad por la superposición de la oferta pública, la cobertura obligatoria de la seguridad social. Estamos hablando, ¿cierto? O sea, las personas, digamos, que en un empleo público, en un empleo privado, ¿no es cierto?, tienen una obra social, pero aparte acceden a un plan superador, ¿no es cierto?, se llama cobertura múltiple eso. La cobertura del sistema público de salud, en el ejemplo que les acabo de dar, si les ocurre un accidente, los va a cubrir no le va a preguntar de qué obra social, después lo va a derivar, pero las primeras curaciones de emergentología se hacen en el hospital público, aparte la obra social, y aparte tiene el plan superador muchas veces en cabeza de un reparto. El resultado
decía coberturas múltiples y de diferente calidad por la superposición de la oferta pública y la privada. En cambio, el porcentaje de la población no tiene acceso a ningún tipo de seguro y logra cobertura gratuita a través de la provisión pública, que son los hospitales públicos o los centros de atención primaria, que se conocen también como salitas de atención primaria, ¿no? Quedando sujetos a la variable disponibilidad de los recursos de los hospitales provinciales o municipales, pago del bolsillo ante la presencia de cobros indebidos. Es un ente ineficiente e inequitativo en la asignación. Existe de la cobertura al interior de la seguridad social en un grupo reducido de financiadores. La seguridad social en su conjunto, de las tres instituciones con mayor cobertura, PAMI, IOMA y OSECAC, tercera parte de la seguridad social. Millones de afiliados. Adicionalmente, los datos censales dan cuenta de grandes disparidades territoriales en el nivel de cobertura formal de la seguridad social. En algunos casos, la cobertura depende mayormente del empleo público a cargo de los institutos provinciales. El empleo privado formal, mientras que en otras situaciones, debido a la mayor edad de la población, es el más preponderante el PAM. En términos de recursos, hay una importante disparidad en el nivel de ingresos que disponen las distintas instituciones tema las prestaciones de salud, cuyos valores dependen de los diferentes niveles salariales o de haberes, de los porcentajes de alícuotas aplicadas, que no son uniformes, no contributivo proveniente de rentas generales del gobierno nacional o provincial, de la diferente composición del grupo familiar. En particular, en lo que refiere al subsector de obras sociales nacionales, los escasos mecanismos solidarios disponibles, como el Fondo Solidario de Redistribución, no tienen efectos importantes para eliminar las diferencias de capacidades financieras entre las diferentes instituciones y las pocas instancias igualadoras, a pesar de las modificaciones que se experimentaron en su operatoria. Queda claro ahora vamos a ver cuáles son los desafíos, ¿no es cierto? Pero queda claro, ¿no es cierto?, cómo está conformado el sistema y las inequidades y sobre todo la complejidad que tiene la salud, pero sobre todo la complejidad que hay hacia adentro de la sociedad. Los desafíos a futuro. Los desafíos que tiene el salud argentino para resolver los problemas de eficiencia, calidad de los servicios, equidad y transparencia son enormes. Entender el por qué no se han producido mejoras en el subsistema de seguridad social requiere una mirada más amplia y las posibilidades de reforma serán limitadas si no se toma en cuenta. Vamos a ver. En primer lugar, debe notarse que no existe una voluntad expresa por parte de la población de cambiar la situación actual del sistema. Parece mentira, pero no hay una verdadera demanda social. Aquellos que se apropian de fondos sociales validan esa situación argumentando que los aportes y contribuciones sociales son salarios diferidos, apropiables por parte de cada trabajador y que carecen de fines sociales. Los usuarios de la seguridad social reivindican sus derechos, mientras que los usuarios del sistema público no cuestionan sus falencias debido a su gratuidad. Instalar la relevancia y necesidad de reforma de la salud resulta no solo difícil, sino también de gran complejidad. No debe desdeñarse que se trata de un sector con importantes intereses en juego, diferentes actores, en la industria farmacéutica,
prestadores públicos, prestadores privados, profesionales de la salud. En caso de realizarse una reforma, la misma debe propender a que tanto la regulación como la definición de niveles de coberturas asegurados a todos los beneficiarios de la multiplicidad de instituciones que componen el subsector. Es solamente el primer paso, ya que debe homogeneizarse la cobertura al interior de la seguridad social. El financiamiento de las coberturas deben vincularse con las necesidades de cada grupo poblacional y no encontrarse en función de sus niveles de ingreso o de otras características ajenas al propio sector. Debieran explorarse caminos que permitieran la integración de este subgrupo de las obras sociales nacionales con el PAMI y los institutos provinciales. Unificar la regulación del sector parece como un paso. Bueno, les acabo de dar así un panorama, sé que es un tema complejo, que es difícil, incluso que puede ser árido, pero también es un tema de relevancia, digamos, es realmente importante y me parece que tenemos que tener conciencia de las deficiencias y de la ineficacia que tiene el Sistema Nacional de Salud. Pero no solo todo el sistema, sino fundamentalmente funcionando, ¿no es cierto?, el subsector de la seguridad social. La verdad que, por supuesto que hacer una reforma no es una tarea sencilla, ya vimos la complejidad, son 292 obras sociales a nivel nacional, 24 obras sociales provinciales, las empresas de medicina prepaga, los institutos de salud y las obras sociales, las Fuerzas Armadas, Poder Judicial, docentes provinciales, docentes universitarios, etcétera, etcétera. Es realmente muy complejo, porque aparte cada una de estas instituciones tiene su propia regulación. Es ir tomando conciencia de que hay que, frente a algo que es muy complejo, la prioridad es tratar de simplificar, tratar de homogeneizar 50.000 marcos normativos, sino que tiene que haber un marco normativo a nivel nacional que establezca la mínima regulación necesaria, que brinde la mínima cobertura necesaria para toda la población, en base a necesidades. ¿Sí? En los derechos sociales, en general, cuando uno habla de derechos sociales, derecho a la salud, derecho a la previsión social, los derechos sociales tienen que estar determinados y garantizados en base a la necesidad. Esto es algo esencial en un derecho social. No puede estar garantizado en base a la capacidad financiera. No sé si soy claro con esto. En lo que es el sistema de salud, está hecho al revés, está garantizado en base al ingreso. Tiene mayor ingreso, no tiene que tener acceso a la salud. Sí, tiene derecho, pero tiene que garantizarse el mínimo para toda la población. Bueno, no los voy a aburrir más, espero realmente haber sido medianamente claro. Quiero que quede este documento, esta guía, la van a tener, me dicen que ya está en el campus. Quiero que quede claro esto, ¿no es cierto? Que fragmentado, con de acceso a la salud y, bueno, tenemos agregado, ¿no es cierto? Hoy está como en el entramado, es muy difícil de sacar, tenemos a las empresas, tenemos al negocio de la salud, digamos al lucro de las empresas de medicina prepaga, que encima se apropian de gran parte de los fondos de la seguridad social. Una pregunta o un comentario. Acá hay un comentario de Sergio Daniel Proyo, perdón que no veo bien. Cuando estoy sano le pago 10, 15 años a la prepaga. Y luego le reclamo a PAMI la cobertura. Y ya vos tenés derecho a permanecer en tu propia obra social. Cuando tú jubilás, obligatoriamente tenés que ir al PAMI. En general, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga te quieren sacar de encima
al afiliado cuando se jubila, porque obviamente el costo de la obra social o de la empresa de medicina prepaga. Pero es un derecho del afiliado permanecer en su propia obra social. Pero lo mismo que pasa con los tratamientos de alta complejidad. Uno quiere ejercer su derecho y permanecer en su obra social, y la obra social o la empresa de medicina prepaga te lo niega. Tenés que terminar en un reclamo, y muchas veces hay que terminar en un amparo para lograr eso. ¿He sido medianamente claro? Espero que sí. ¿Qué dicen? Sí, sí. Gracias, Soledad. Bueno, queridos alumnos y alumnas,